En este video vamos a tratar acerca de lo que es archivos en el lenguaje C. ¿Para qué se utilizan los archivos en el lenguaje C? Se utilizan para almacenar datos, pero en la memoria de disco, es decir, en una memoria permanente. Cuando el equipo se apague o se reinicie, todo lo que estaba en la memoria RAM desaparecerá, por lo que si necesitamos almacenar datos en una memoria permanente, los archivos son correctos. Ahora vamos a mirar los tipos de acceso a los archivos en C. Existen dos tipos de acceso: el acceso secuencial y el acceso aleatorio. Los archivos secuenciales se pueden hacer tres acciones principales: crearlos, añadirles datos y leer datos provenientes de ellos. Resulta complicado eliminar un dato en un archivo secuencial, por lo que para modificaciones de datos dentro de un archivo secuencial se utiliza el acceso aleatorio. Pero nosotros vamos a mirar en este video solamente los archivos secuenciales. Para la apertura y para el cierre de archivos secuenciales utilizamos lo siguiente. Ahora vamos a mirar lo que es apertura y cierre de archivos secuenciales. Para la apertura y cierre de archivos secuenciales, lo que se utiliza básicamente es, aquí podemos ver, es el file asterisco, que lo que nos indica es un tipo de puntero especial que se refiere solamente para archivos. Entonces el tipo de puntero viene dado por file asterisco y el nombre es puntero de archivo en este caso. Luego tenemos para la apertura se hace necesario utilizar la función fopen, que necesita dos argumentos. El primer argumento es el nombre del archivo, punto, el tipo del archivo, y eso entre comillas. El segundo argumento es el modo de acceso. ¿A qué me refiero con el modo de acceso? El modo de acceso es para qué nosotros vamos a abrir el archivo, con qué fin vamos a abrir el archivo. Entonces, existen diversos caracteres que se refieren al modo de acceso y que le dan una noción a la función fopen para que así podamos trabajar de la manera que decíamos. Tenemos W, que lo que hace es abrir un archivo para escribir. En caso de no existir el archivo, lo crea. Tenemos R de read, que significa que va a abrir un archivo para leer el contenido de aquel archivo simplemente. A, que es de append en inglés, lo que va a hacer es abrir un archivo para añadir datos al final. Y tenemos R+, lo que es abrir un archivo para actualización de contenido. Existen otros más y otros tipos, otros modos de accesos diferentes, que con R+ se los ubica para la apertura de archivos aleatorios. Los que vamos a ver en este video son estos: A, R y W. Para el cierre de un archivo vamos a utilizar la función fclose, que se encuentra aquí, que es una función que requiere de un argumento, que es el puntero de archivo. Vamos a mirar un ejemplo de cómo crear un archivo. Primeramente comenzamos creando el puntero del archivo, que en este caso le vamos a poner nombre puntero archivo. En la parte de acá, el puntero archivo se le asigna mediante la función fopen. Vamos a crear ejemplo .txt. Recordemos que en esta parte de aquí debe hacerse referencia al nombre del archivo y seguido del tipo de archivo al cual nos estamos refiriendo. Y
el modo de acceso va a ser un modo write, un modo de escritura, o sea, para poder poner datos dentro del archivo. Pero en este caso, como el archivo no existe, entonces lo que va a hacer el programa es automáticamente crearlo. Entonces tenemos eso. Siempre no olvidemos cerrar el archivo con fclose, donde ya dijimos que aquí va a ir solamente un argumento que es el punto del archivo. Por último, ponemos el return y vamos a ver qué pasa. Por defecto yo he puesto que el archivo se crea en el escritorio. Entonces vamos a mirar y aquí está, ejemplo.txt. Un archivo de texto que no tiene contenido de nada. Vamos a crear otro archivo, ejemplo 1.txt. Corremos el programa y vamos a observar que aquí se crea ejemplo 1.txt. No tiene ningún contenido porque aún no le hemos asignado. Ahora vamos a mirar las funciones. Ahora que ya conocemos cómo crear un archivo, lo que vamos a ver es la entrada y salida de datos hacia un archivo. ¿Cómo lo hacemos? Con las funciones fprint. También tenemos la función fputs, que lo tenemos acá. También tenemos la función fscanf, que lo que nos hace trabaja de la misma manera que un scanf, solo que orientado a archivos, de igual manera que la función printf. La función fputs, de igual manera que la función puts, pero ahora orientado a archivos. Lo que necesita esta función simplemente es el texto a escribir en el archivo, que va siempre entre comillas, y seguido del segundo argumento, que sería el puntero del archivo, nada más. Eso es muy limitado porque lo que con fputs conseguiríamos es simplemente poner un texto en el archivo, más no una variable. De igual manera como sucedía con el puts y el printf, el fprintf lo que hace es de igual manera introducir en un archivo eh, puede ser el contenido de una variable, puede ser de tipo entero o de cualquier tipo. A diferencia del printf, lo que acá sucede es que va a tener tres argumentos. En el primer argumento se va a ubicar el puntero del archivo, en el segundo argumento el especificador de formato y en el tercer argumento el contenido de la variable que queremos que imprima en el archivo. Si lo que se desea es escribir datos a una impresora, lo que se puede utilizar es el fprintf, y lo que hará el fprintf, primeramente tenemos que ubicarle dos argumentos. El primero es el puntero del archivo, luego el número de la línea que queremos que se imprima en consola, seguido de un backslash, y eso imprime la primera línea. Lo que hace el fscanf es leer desde un archivo prácticamente, lo mismo que sucedía con el scanf, a diferencia que vamos a tener tres argumentos. Primeramente el puntero del archivo, el especificador de formato adecuado y la dirección de la variable en donde queremos que se guarde el contenido leído. También hay que hacer referencia que existen las funciones getC, donde solamente se pone el puntero del archivo, igual es una función de lectura. Y aquí, a manera de ejemplo, hemos preguntado lo siguiente. Vamos a copiar esto. Ahora, a manera de ejemplo, vamos a ver cómo se ingresa datos en un archivo mediante las funciones fputs y fprintf.
Para eso vamos a crear primeramente el tipo de puntero adecuado para un archivo y le vamos a llamar p-archivo. Luego asignamos a p-archivo la función fopen. Como ya sabemos, tiene dos argumentos. El primero es el nombre del archivo, sí, y el segundo es el modo de acceso. En este caso necesitamos un acceso write w porque vamos a escribir sobre el archivo. Esta parte de aquí lo que nos ayuda es que si el archivo no existe, es decir, si el puntero del archivo p-archivo no apunta a ninguna parte, es decir, a null, lo que va a desplegar es un mensaje de error al abrir el archivo y va a concluir el programa retornando un valor de -1. La función main va a retornar un valor de -1 en caso de que no exista el archivo. En caso de sí existir, vamos a seguir con la función fputs, que de igual manera necesita dos argumentos. La primera es lo que vamos a poner dentro del archivo. Entonces vamos a poner dentro del archivo hola mundo, seguido de un \n, que significa un salto de línea, y acá ponemos lo que es el puntero del archivo. Como dijimos, la función fputs es un poco limitada porque no nos permite ingresar variables dentro del archivo. Entonces, para lo que vamos a utilizar la función fprintf, hemos creado un pequeño lazo for para nosotros poder aquí escribir los números del 0 hasta el 9, y con la función fprintf, que necesita de una manera dos argumentos principales, que es el puntero del archivo, el especificador de formato y la variable la cual queremos que sea imprimida dentro del archivo. Por último, nunca nos debemos olvidar de cerrar nuestro archivo con la función fclose, y que tiene de argumento el puntero del archivo. Vamos a ver cómo funciona esto. Recordemos que el, el nombre ejemplo1.txt lo creamos hace un momento. El archivo, recordemos que hace un momento creamos el archivo ejemplo1.txt, por lo tanto el archivo ya va a existir, pero en caso de que no existiera ese archivo, como estamos en un modo de acceso write, es decir, de escritura, lo que va a hacer el programa es automáticamente crear nuestro archivo. Vamos a correr y vamos a mirar qué es lo que hace. Y ahí está el mensaje de hola mundo y seguido de los caracteres del 0 al 9. Cerramos, ponemos el editor para comprobar que de verdad se escribió. Vamos a escribir otro mensaje aquí que dice simplemente hola con un salto de línea. Recordemos que tenemos que pasarle también esta función, el puntero del archivo, y vamos a cargar. Vamos a mirar que nuestro ejemplo 1 ha sido modificado satisfactoriamente. Ahora volvemos al editor. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo para la lectura de un archivo. Para eso vamos a leer un archivo creado en el escritorio, un nombre ejemplo, y le vamos a poner de contenido hola. Entonces lo cerramos, vamos al editor y queremos que ese contenido, hola en este caso,
sea almacenado, sea leído más bien por el programa. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a declarar un puntero de tipo char, en donde vamos a ubicar la cadena de caracteres ejemplo.txt. Más adelante veremos para qué nos sirve eso. También vamos a declarar una variable de tipo carácter que va a ser una cadena de caracteres máximo de 20. Se va a llamar contenido. Y ahora sí pasamos a lo de archivos. Primeramente creando el puntero de archivo, que le vamos a inicializar en null en este caso, para evitar posibles errores si el archivo no existiese. Recordemos que en el momento que nosotros le ubicamos, le asignamos a puntero de archivo el fopen con un modo de acceso R. En el caso de que el archivo no exista, el programa ya no lo va a crear el archivo. Lo que va a hacer es emitir un mensaje de error. Si el puntero de archivo no apunta a ninguna parte, entonces va a imprimir un mensaje de error y va a retornar el valor de -1. Entonces, en la parte de aquí, como podemos ver, es lo mismo que tener ejemplo.txt, porque acá le declaramos. Y luego pasamos a la función fscanf. La función fscanf, ¿qué es lo que hace? Como ya vimos anteriormente, necesita 3 argumentos de entrada y lo que hace es básicamente leer el contenido de un archivo. Entonces, en este caso, el primer argumento de entrada es el puntero del archivo. Le tenemos declarado de esta manera aquí, puntero del archivo. Luego sigue el especificador de formato. Queremos que se lea una cadena de caracteres. Entonces, el especificador correcto es %s. Y la dirección de la variable en donde queremos que se almacene es el contenido leído, que hemos puesto de nombre contenido. Como podrán ver, es necesario haber declarado previamente esta variable para poder almacenar ahí el contenido que vamos a leer, que vamos a tomar desde el archivo. Entonces simplemente hacemos un printf normal de el supuesto contenido que habría en la variable contenido, y nunca nos olvidemos de cerrar el programa. Vamos a ver qué pasa si lo cerramos. El contenido es hola. Como podemos ver, concuerda con lo que hicimos acá. Teníamos esto. Bueno, nosotros cambiamos esta configuración a YouTube, YouTube. Cerramos, volvemos al editor, corremos y lo que va a hacer el contenido es YouTube.